Estimados estudiantes del programa de estudios de Administración de Empresas de quinto semestre de la unidad didáctica de Dirección Empresarial, les doy la bienvenida al inicio de la semana número 13. Como sabemos, ya estamos prácticamente a pocas semanas de concluir con el semestre académico 2021. Y en esta oportunidad vamos a desarrollar el tema número 13 según como está establecido en el sílabo presentado en el inicio del semestre. Según lo que establece el sílabo, no se los comenté en un inicio, lo que habíamos desarrollado en la anterior semana no era el desarrollo o el avance de su plan de negocios. Lo que habíamos hecho solamente es correr, en este caso, el orden de los temas, ¿no? Pero la secuencia es la misma. Ya, en esta oportunidad vamos a desarrollar el tema solución de conflictos, lo cual el elemento a desarrollar es que ustedes utilicen la solución de conflictos describiendo sus procesos para su aplicación con responsabilidad en la presentación del plan de negocios. El indicador es que ustedes puedan diseñar procesos de solución de conflictos y que los apliquen con responsabilidad en la presentación de su plan de negocios. Bien, como sabemos chicos, esta información ya está colgada en la plataforma virtual del instituto. Ustedes lo pueden apreciar. Aquí estamos en la semana número 13. Está la sesión de aprendizaje. Está la ficha informativa. Hay un video sobre resolución de conflictos. ¿Ya? Y hay un foro acerca del video donde ustedes tienen que hacer un pequeño aporte o comentario. Ya siempre haciéndolo de manera respetuosa y responsable. Bien, entonces vamos a iniciar con el desarrollo del tema solución de conflictos. ¿Quién de nosotros, chicos, en nuestra vida diaria no ha tenido conflictos, ya sea en el hogar, ya sea en el centro de estudios, ya sea en el trabajo, ¿verdad? Muchos de nosotros tal vez hemos tenido ese tipo de conflictos por situaciones en las cuales se presentan de manera no tan agradable para nosotros y que seguramente en cierta forma ha podido afectar muchas veces el rendimiento, muchas veces el desarrollo personal, ¿no? Pero la idea es que a través de estos, bueno, con estos conflictos nosotros podamos encontrar una solución que nos beneficie, bueno, si hablamos de manera organizacional, que en este caso beneficia a la organización, ¿ya? Voy a descargar la ficha informativa para continuar con la explicación. ¿Ya chicos? Muy bien. Nosotros sabemos que dentro de lo que conocemos como resolución de conflictos o solución de conflictos, se nos dice que es un conjunto de procedimientos que permiten resolver conflictos sin recurrir en este caso a la fuerza o sí que en este caso lo resuelva un juez, ¿no? Tenemos muchos casos, muchas situaciones que se nos pueden presentar en la vida diaria, como por ejemplo se me ocurre, ¿no? Cuando existe un conflicto de ideas entre ustedes como compañeros, la mejor solución es que ustedes encuentren la manera de cómo respetar la idea del compañero, ¿no? Teniendo en cuenta que puede ser muy productiva, teniendo en cuenta que puede ser muy, muy importante, ¿no? O si somos un poquito más extremistas, podemos conocer al tema de la resolución de conflictos cuando, por ejemplo, un padre que por ahí esto se entiende de la crianza de sus pequeños hijos, ¿no? Ese conflicto que se puede generar entre el padre y la mamá por la falta
en este caso de su responsabilidad, la mamá en este caso puede buscar otro mecanismo para darle solución a ese conflicto, ¿no? La cual ya viene eh, a, a- a intervenir otra etapa, otro proceso, ¿no? Pero sin tener que llegar a eso, pues se puede llegar a un acuerdo, a solucionar ese conflicto cuando ya el papá o la mamá se sientan a conversar sin necesidad de llegar a la violencia, sin necesidad de acudir a otras instancias. ¿Ya, muchachos? Muy bien. ¿Cuáles son los medios alternos de la resolución de conflictos? Tenemos la negociación, la mediación, la conciliación y el arbitraje, ¿no? Eh, Nosotros podemos tener en cuenta algo aquí que es muy importante con respecto al gerenciamiento eficiente de los conflictos. Ineficiente y eficiente. Cuando hablamos de ineficiente, eh, tener en cuenta que la parte gerencial es una parte fundamental de la organización porque esta es la que va a dirigir, va a controlar, va a organizar y va en este caso a planificar. Bueno, disculpen si no lo dije en orden, pero teniendo en cuenta esas partes del proceso administrativo, ¿no? Eh, cuando se utiliza de manera ineficiente el poder puede generar conflictos bastante bastante importantes, ¿no? Teniendo en cuenta que eh, seguramente lo que busca son intereses personales, ¿no? Lo que se busca es obtener el poder generando conflictos entre los demás compañeros, entre los demás miembros del equipo. Pero si hablamos de una forma eficiente, ¿no? El poder va a estar centrado en que el líder que maneja la organización busque el logro de los objetivos organizacionales, no solamente personales, sino de toda la organización. Obviamente que sus intereses no solamente van a ser propios de él, sino que la empresa crezca, que los trabajadores crezcan, que toda la organización marche conforme a lo planificado, a lo organizado. ¿Ya? Hay algunas situaciones con respecto a los sistemas de resolución de disputas, ¿no? La cual esto habíamos mencionado anteriormente, pero aquí ya lo estamos clasificando ya de manera esto precisa, ¿no? Cuando hablamos de formas adversariales y formas no adversariales, dentro de las adversariales, perdón, encontramos el proceso judicial, el arbitraje, teniendo en cuenta que el proceso judicial es lo que puse de manifiesto en el ejemplo anterior cuando les hablé de del papá y la mamá, donde pues este papá al ser caso omiso a la madre para que sea responsable, ¿no? Ya se entra en un proceso judicial debido a la irresponsabilidad por parte de este señor, donde pues seguramente la mamá le va a interponer un juicio para que cumpla con sus responsabilidades. Y cuando hablamos de arbitraje nos estamos refiriendo a una forma de resolver un conflicto o un litigio sin acudir a una jurisdicción ordinaria. ¿Ya? En este caso, las partes por mutuo acuerdo deciden nombrar en este caso a un tercero independiente denominado árbitro, ¿no? Que será el encargado en este caso de resolver el conflicto. ¿Ya, muchachos? Eh, cuando hablamos cuando hablamos de formas no adversariales, tenemos lo que es la negociación y se entiende la negociación como un proceso en donde los agentes interesados en llegar a un acuerdo, ¿no? En este caso sobre un asunto en particular, intercambian información, promesas y aceptan compromisos formales, ¿no? En este sentido, la negociación se suele dar en forma la mayor, la parte más importante y esencial es en forma de diálogo entre las partes interesadas, en donde cada uno obviamente tiene interés en que la otra persona o la otra parte tiene o puede ofrecer, pero no está dispuesto a aceptar en este caso todas todas sus condiciones. ¿Ya? Teniendo en cuenta esto, hay unas características importantes con respecto a la negociación, ¿no? Que dentro de ellas tenemos que existen dos o más interesados en negociar. Las partes negociadoras están interrelacionadas,
Esto es que cada una de ellas tiene algo de interés por la otra, ¿no? Lo que determina en gran parte su poder de negociación. Existe un proceso dinámico de donde las partes se comunican, informan de sus posiciones y discuten cuánto está cada uno dispuesto a ceder a cambio de algo que el otro le puede otorgar en este caso, ¿no? Cada una de las partes negociadoras tendrá una determinada estrategia negociadora cuyo objetivo será que la mayor parte de sus condiciones, en este caso, sean aceptadas. Cuando hablamos de negociación, conciliación, ¿verdad? Nos estamos refiriendo en este caso a como un medio alternativo de resolución de conflictos mediante el cual las partes resuelven directamente un litigio con la intervención o colaboración de un tercero, ¿no? Es importante señalar también a la mediación como, una forma de resolución de conflictos, donde nos señala que la mediación viene a ser un sistema de resolución de conflictos que trata de evitar la confrontación directa de las partes en un juicio, ¿no? En este caso requiere la participación también de un tercer sujeto que sirve de mediador entre los afectados para que estos puedan llegar a lograr un acuerdo. ¿Ya? Bien, nosotros debemos tener en cuenta también que el conflicto, no, como lo decía en un inicio, ¿quién de nosotros de repente no tenía un conflicto no solamente en casa, sino en el trabajo o también con los amigos? No, de tener en cuenta que este conflicto es una situación en la que dos o más personas perciben que en todo momento o en parte tienen intereses divergentes, ¿no? Hablamos de un choque de intereses, ¿no? Podemos tener conflictos de intereses, conflictos de emociones, conflictos con respecto a valores, aspiraciones, ¿no? Esto relacionado con las experiencias que nos puede dar la vida, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de la percepción, nosotros podemos manifestarlo a través de esta imagen y que yo les puedo hacer la consulta y la pregunta en función a qué es lo que ustedes ven en esa imagen. Probablemente la primera percepción que tengan pues es de una señora con la mirada hacia atrás y con su sombrero, ¿no? Otros me podrán decir que es una especie de paisaje, ¿no? Cada quien tiene una percepción distinta de las cosas. Bien, entonces en función a eso, aquí tenemos otra imagen también que cada uno puede encontrarle una forma distinta, puede tener una percepción distinta de la imagen que estamos proyectando. ¿Ya? Muy bien. Cuando hablamos de tipos de conflictos, nos referimos a los conflictos interpersonales, a los conflictos intergrupales, los conflictos a nivel individual y los conflictos a nivel organizacional. Teniendo en cuenta, muchachos, que hay que recalcarlo, que los conflictos siempre se van a presentar, ¿no? Se van a presentar, pero hay que tener en cuenta también que va a depender mucho, en este caso, de las personas que dirijan a la organización para evitar ese tipo de conflictos, ¿no? Y que las personas que laboren dentro de la organización se centren en lograr los objetivos de la empresa, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de conflictos interpersonales, nos estamos refiriendo a aquellos conflictos que tenemos en este caso con otras personas por falta de sociabilidad, empatía o escasa inteligencia emocional. Los conflictos interpersonales suelen ser debidos a uno mismo y su falta de inteligencia interpersonal. ¿Ya, muchachos? Muy bien. Cuando hablamos de conflictos intergrupales, es cuando ocurre conflictos entre grupos, ¿no? Y estos conflictos son comunes, ¿dónde? En las organizaciones, ya que van a dificultar las actividades de coordinación, perdón, e integran, ¿no? De coordinación e integración, teniendo en cuenta que se puede generar esto, la no consecución de los objetivos que tiene la empresa en cuanto a crecimiento, en cuanto a desarrollo, en cuanto a rentabilidad. Ya chicos, muy bien. Cuando hablamos de conflicto a nivel individual,
nos estamos en este caso refiriendo, ¿no? Que involucra directamente a un empleado o grupo de empleados, ¿ya? Y que en este caso cada uno va a defender por su cuenta la cuestión que le concierne, ¿no? Eh, Podemos decir que cada quien va a buscar lo que mejor le conviene dentro de la organización y que puede generar un conflicto, ¿ya? Muy bien, cuando hablamos de conflictos a nivel organizacional nos estamos refiriendo al estado de discordia entre los miembros de una organización, producto en este caso muchas veces que hay desacuerdos, ¿no? Desacuerdos relacionados en este caso con las necesidades, con los recursos o intereses que tienen cada uno de estos, ¿ya? En épocas pasadas, no, estas situaciones eran consideradas negativas en todos sus aspectos. Ya chicos, muy bien. Cuando hablamos de las posiciones, ¿no? Posiciones que tiene cada persona dentro de la organización, ¿no? Muchas veces se pueden presentar a través de síntomas que generen, en este caso, incomodidad por parte de los colaboradores, los caprichos que estos tengan, las quejas que tengan acerca de tal vez que no se sientan cómodos en el trabajo, tal vez porque esto no están siendo tratados como deberían o porque no están o porque seguramente ellos piensan que le están recargando mucho trabajo, ¿no? Etcétera. Y cuando hablamos de intereses, pues nos estamos refiriendo a intereses de territorio, intereses de bienes en juego, intereses de principios, intereses de emociones, intereses de estatus social, intereses de relaciones implícitas, creencias ideológicas, valores y miedos al cambio. Todos estos que nosotros hemos planteado aquí son muy recurrentes o suelen ocurrir mucho dentro de las organizaciones. ¿Y cómo así, muchachos? Porque muchas veces existen intereses de ganar un puesto de trabajo, ¿no? Así pase por encima de los demás, yo quiero ganar ese territorio, ese que yo pienso de que me corresponde a mí porque me lo he ganado conforme ha pasado el tiempo. Y eso que muchas veces personas lo llegan a conseguir, ¿no? Pasando por encima de cualquiera, ¿no? Intereses emocionales, ¿no? Intereses de principios, ¿no? Teniendo en cuenta que muchas veces lo que buscan es, ojo que no en todos los lugares, pero lo que buscan es obtener un estatus social o tener la posibilidad de relacionarme con o que se relacionen con personas que ellos consideran importantes. No solamente eso, sino también las creencias ideológicas, ¿no? Donde pues cada quien esto busca su interés de acuerdo a lo que él piensa, lo que él cree, teniendo en cuenta que los demás probablemente no se adecúan a esa ideología que se tiene. ¿Ya? Muy bien. Ojo que también hay algo muy importante y hay que rescatar esto que estoy señalando con mi cursor, es el miedo al cambio. Miedo al cambio. Teniendo en cuenta hoy en día, ¿no? Cómo es que esta situación que nos ha pasado nos ha hecho prácticamente desnudar de cómo estamos como sociedad muchas veces y sobre todo en el nivel educativo eh, muchas personas, no todos obviamente, tal vez sean pocas, muchos educadores han estado entornillados en, en el hecho de siempre seguir por lo tradicional, ¿no? Y eso ha generado de que cuando el Estado y esto dispuso que esto de las clases, en este caso las clases no sean presenciales sino virtuales, muchos de estos han tenido problemas para poder desarrollarse en este caso, ¿no? Tal vez porque no ha sido esto o no han tenido el tiempo necesario suficiente para poder capacitarse, para poder aprender de estas nuevas tecnologías, ¿no? Entonces, muchas veces esos intereses de miedo al cambio, no lo pongo de manifiesto porque pienso de que yo tengo o sigo entornillado en algo
porque creo que eso siempre va a ser así, ¿no? Pero siempre hay tiempo para repensar y decir, pues, ¿no? Y generar otro pensamiento, teniendo en cuenta que la tecnología hoy en día está tomando una fuerza muy importante dentro de la sociedad, sobre todo hoy en día que hemos visto cómo es que todas las actividades o todas las situaciones se han venido dando de manera virtual. ¿Ya? Ya les había indicado que con respecto a la negociación, ¿no? En donde se procura llegar a un acuerdo entre dos o más personas, ¿no? Que desean maximizar sus propios resultados, comprendiendo que ganarán más si trabajan juntos que si se mantienen en este caso enfrentados, ¿no? Buscando una salida mejor a través de una decidida acción conjunta en lugar de recurrir en este caso a algún otro medio, ¿no? La negociación, como lo manifesté anteriormente, eh, eh, lo que se busca es tratar de llegar a un acuerdo sin tener que ir a otra instancia, ¿no? Había indicado también acerca de la mediación, ¿no? Un mecanismo voluntario orientado a la resolución de conflictos, ¿no? A través del cual dos o más personas gestionan por sí mismas la solución amistosa de sus diferencias. Ojo, la diferencia aquí es que va a haber un tercero neutral y calificado que no va a estar para nadie, sino con la finalidad de poder llegar a un acuerdo y que las dos personas lleguen a un acuerdo. ¿Ya? Muy bien. Aquí tenemos, por ejemplo, en esta imagen tenemos a Juan y María. En este caso, el mediador es lo que busca que estos dos lleguen a un acuerdo al final del conflicto que se haya podido generar. ¿No? Tenemos las características de la mediación. ¿No? Tiene que ser voluntaria, tiene que ser autocompositiva, confidencial, cooperativa, con acento en el futuro, informal, pero con estructura, que haya una estructura, no teniendo en cuenta que hay conflicto de intereses y lo que se busca es que se llegue a un acuerdo. Los campos de aplicación eh, en el sector familiar, en la comunidad, en la parte laboral, en la parte comercial, en la parte organizacional, en la parte patrimonial, en la parte medioambiental o en el sector educativo, también en diálogos públicos que podamos tener con representantes del Estado. Hablamos de gobiernos locales, regionales y provinciales, derechos humanos, ¿no? y penal. Había indicado también acerca de lo que se entendía por arbitraje, ¿no? Que viene a ser un método de resolución de conflictos mediante el cual las personas naturales o jurídicas, previo acuerdo, pueden someter a la decisión de uno o varios árbitros las disputas surgidas o que pueden surgir en materias, en este caso, de su libre disposición. ¿Cuáles son esas características? Tienen que ser imparciales, tiene que haber imparcialidad, perdón, tiene que haber confidencialidad, control sobre el procedimiento y flexibilidad, ¿no? Tiene que haber especialidad, celeridad, economía de tiempo y dinero. El laudo orbital tiene el mismo efecto legal, en este caso, que la sentencia judicial, que ir a un proceso judicial, y es inapelable. ¿Ya? Aquí tenemos un pequeño cuadrito que es importante que lo pueda yo aquí, ustedes lo puedan conocer, ¿no? En cuanto a la negociación, si es adversarial o no adversarial, es no adversarial. En la negociación interviene un tercero, en este caso no interviene un tercero. ¿Quién lo resuelve? Las dos partes nada más. El grado de formalismo es informal y la fuerza de la resolución es un acuerdo obligatorio, ¿no? Y se ejecuta en este caso, como un contrato. La mediación es no adversarial también. Aquí sí va a intervenir un tercero, ¿no? Que va a ser neutral o va a ser el mediador. Lo va a resolver en este caso las partes. Es un grado es informal, pero tiene una estructura, ¿no? Y hay un acuerdo obligatorio y se ejecuta como un contrato. La conciliación es no adversarial, también participa un tercero que es el conciliador, ya en el caso de la mediación viene a ser el mediador
¿Quién lo resuelve? Las partes. El grado de formalismo es informal, generalmente desestructurado, y hay un acuerdo obligatorio y se ejecuta como un contrato. La parte de arbitraje es adversarial, no adversarial no, sino es adversarial. Hay un árbitro como mediador, ¿no? Como mediador, perdón, como tercero, ¿ya? ¿Quién lo resuelve? En este caso ya no lo resuelve ambas partes, sino el tercero neutral, el árbitro, quien es el que resuelve el conflicto. ¿Ya? El grado de formalismo, libertad de las partes en cuanto al grado de formalismo, y aquí existe un laudo obligatorio, ¿no? Que tiene una misma validez en cuanto a una sentencia. Y cuando hablamos de juicio es adversarial, aquí participa como intervención de tercero a un juez, ¿no? Quien resuelve, lo va a resolver el tercero neutral, que viene a ser el juez o jueza, y el grado de formalismo es altamente formal, ¿no? Y fuerza de resolución es sentencia obligatoria. Ya, chicos, muy bien, muchachos, esto ha sido todo con respecto a la clase del día de hoy. Esperamos sus comentarios acerca de la sesión, ya, y obviamente que estaré colgando la tarea que ustedes van a desarrollar de la semana número 13. Bien, ha sido un gusto y un placer poder compartir esta sesión, esperando pues que cada uno de ustedes se encuentre bien, tranquilos, con buena salud y sobre todo cuidándose a mí mismo y a sus familiares. Un abrazo, nos vemos hasta la próxima sesión. Chao, chicos.